Sintonía 1420 AM presenta Rompiendo Esquemas. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. En la presidencia de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montajes, Moisés López. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. Y en la conducción y producción de este espacio, y quien les habla, María Hernández. Certificado de locución número 59473. Y bienvenido a un nuevo programa Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. Y aquí estamos para escuchar temas muy interesantes y que rompan ese esquema que tienes en tu cabeza, en tu cerebro. Y espero que hayas tenido una semana productiva con mucha satisfacción de lo que tú haces todos los días. El tema de hoy, el temazo de hoy. Este es un tema que yo decía, ¿qué nombre, qué título le pongo? Hasta que se me vino, gracias a Dios, uno, y se llama Reencontrarse con la adolescencia, encuentro al otro. Escúchalo bien el tema, reencontrarse con la adolescencia, encuentro al otro. Y vamos a ir viendo de qué trata todo esto. Les recuerdo que puedes tomar los mensajes o las reflexiones, pero te recomiendo que tomes las herramientas que se te den en este tu espacio Rompiendo Esquemas. Recuerda que el momento es ahora, el momento no es el pasado, el momento no es el futuro, el momento es aquí y el ahora. Y aquí vamos con este hermoso tema. Conseguí por ahí una definición de reencuentro: encontrar nuevamente, recuperar algo que se hallaba perdido, es decir, una persona que quiere reencontrarse a sí mismo, volver a estar en contacto con alguna cualidad o algo que dejó de lado. Qué interesante, eso es un reencuentro. Conseguí una definición muy clara porque esos son los dos puntos que vamos a trabajar sobre la adolescencia. Y algo muy sencillo, pero que dice mucho: la adolescencia es el periodo de la vida posterior a la niñez y anterior a la adultez. Es decir, que estás en el medio. Científicamente, y siguen apareciendo en muchos artículos donde usted lo busque, dice que un adolescente se inicia a los 10 años. Yo no voy a hablar de lo científico, pero voy a hablar en base a mi experiencia y a lo que me llega día a día a mis consultas. Un adolescente desde hace mucho tiempo está iniciándose no a los 10 años, sino a los 9. Y dentro de poco lo estaremos iniciando un preadolescente a los 8 años. ¿Y por qué este cambio? Ya lo vamos a ver. Pero también, así como se está iniciando con muy temprana edad, se está terminando muy tarde. Yo he tenido adolescentes entre 30, 31 y hasta 33 años. En adolescencia. Están ahí, entre el niño y el adulto. No han superado cosas. No han pasado a otra etapa. Este tema va para todo el público, pero sobre todo para aquellos que vivieron de una manera pues muy particular su etapa de adolescente, para aquellos que lamentablemente no lo vivieron, para aquellos que quemaron esa etapa y pasaron de una vez a la otra etapa. Entonces esto va para todos, y yo diría que especialmente para aquellos, va para todos, pero especialmente para aquellos que tengan adolescentes cercanos. Y esto va para los padres, esto va para los docentes, esto va para los especialistas, esto va para todo aquel que tenga un adolescente cerca o un grupo de adolescentes cerca. Y los invito a ponerse pues muy cómodos,
y a sumergirse en esta experiencia que pudiste vivir como adolescente o que no pudiste vivir como adolescente, y ya lo dije anteriormente. En este reencuentro puedes vivir ciertas tormentas, pero no te preocupes, porque encontrarás el camino a través de diferentes herramientas que hoy se te van a dar. Cuando digo tormentas es porque vamos a ver cómo estuvo tu adolescencia, cómo es nuestra adolescencia. No sé cuándo se iniciaría tu adolescencia. Quizás empezó cuando empezaste a darte cuenta de los cambios que tuviste en tu cuerpo, ¿no? Que no era el mismo de ese niño o de esa niña. Cuando el mundo de niño empezó a modificarse en ti. Quizás cuando también los seres más cercanos empezaron a exigirte más. Empezaste a darte cuenta que ya no eras un niño. Pudiste haber vivido en ese tiempo cosas maravillosas, pero también cosas desagradables, en las que te encerraste en ti mismo ante ciertas situaciones que pasaron y empezaste a evadir. Por tu cabeza pasaron muchas cosas que nadie podía entender y guardaste esos pensamientos. Puede que hayas vivido una separación de tus padres en ese momento, puede que hayas vivido la ausencia de un papá, la ausencia de una mamá, o lamentablemente hayas vivido una muerte de tu madre a esa etapa, o tu padre, o algún ser cercano. Puede que hayas empezado a trabajar antes de tiempo y dejaste de estudiar. Puede que hayas estado estudiando y trabajando por los problemas económicos, o porque lamentablemente pues no tuviste las posibilidades y tuviste que salir adelante a temprana edad. Puedes que no tuviste esos recursos, como también pueda que lo hayas tenido, que hayas tenido la posibilidad de estudiar, pero quizás no quisiste hacerlo, o quizás sí lo hiciste, pero lo hiciste porque era un deber, pero no era lo que tú esperabas. Quizás te sentiste totalmente solo, apagado a tantas cosas que estabas viviendo y que nadie te estaba entendiendo y ni te estaba comprendiendo. Pero bueno, ya comenzamos este tema, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás en sintonía de Rompiendo Esquemas. Y aquí continuamos con Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. Y como escucharán, el tema de hoy es reencontrarse con la adolescencia, encuentro al otro. Qué tema tan interesante, porque vamos a ver cosas de nuestra adolescencia, y cómo vamos a entender y cómo vamos a comprender al adolescente de hoy, el adolescente que tengo allí al lado o al costado, como dicen en otros países. Puede que no disfrutaste ni viviste esa etapa, que para muchos hoy en día es un tema muy complicado, la adolescencia, muy difícil, y le ponen el título, lo resaltan como problemático. El adolescente es un problema, el adolescente es problemático. Meterse con un adolescente es un conflicto. Es posible que te refugiaras en ese tiempo donde no viviste una adolescencia agradable, viviste momentos difíciles. Es posible que te hayas refugiado en otro adolescente u otra adolescente que estaba pasando por lo mismo que tú viviste. Y si lo viviste agradable, pues ya no era un refugio, sino alguien de compañía. Miren la diferencia. Cuando hay una situación donde quiero evadir, donde no me siento comprendido, no me siento que me están escuchando, como adolescente, yo me refugio en otro que tiene las mismas características o parecidas a la que yo estoy viviendo. Eso es cuando no estoy viviendo una adolescencia sana,
una adolescencia agradable, sino una adolescencia donde estoy viviendo momentos muy complicados, muy difíciles por la situación de pareja como padres, en la situación de un divorcio, en la situación en la que no me siento entendido, no me siento escuchado, no me siento valorado. ¿Dónde se refugia? ¿Dónde te pudiste refugiar también como adolescente? En la música, en tu habitación, en tu soledad, en los amigos de tu vecindario o de tu barrio o de la urbanización, o refugiarte en el alcohol, en la droga, en el cigarrillo, donde pudiste refugiarte en ese tiempo. Muchas veces te preguntaste, ¿por qué mis padres o mi familia no me entienden? ¿Por qué no me escuchan? ¿Por qué me siento solo o sola? Pueda que en el colegio o en el liceo los resultados académicos no eran los más agradables, porque no fueron buenos, porque fueron muy malos, porque llegaste a tener calificaciones muy en la raya, y cuando decimos en la raya en Venezuela es que es en lo justo, es decir, la calificación de 1 a 10, de 1 a 20 sacaste 10, es decir, ahí pueda que tus problemas conductuales te llevaron a que te suspendieran del colegio muchas veces o del liceo muchas veces por problemas de conducta. Y esos problemas de conducta porque lo que no estabas consiguiendo en casa estabas llamando la atención en otro lugar, en otro espacio, donde estabas pidiendo auxilio, pero buscándolo de esa manera, y de esa manera es una manera rebelde, te estabas rebelando ante ciertas situaciones, ¿no? Es posible que vivieras un mundo de mentira familiar y eso te llevó. Todo era exigir lo que tú debías hacer, pero no expresaban ese amor como padres. Por esa ausencia, ¿no? Quizás te trasladaron de un lugar a otro. Cuando yo digo trasladar de un lugar a otro es que, bueno, en mi casa no lo puedo tener o no la puedo tener por su rebeldía, porque no lo soporto. Y en ese momento tú también lo viviste y te trasladaron a otro familiar o a un hermano mayor o a un abuelo o abuela o algún tío o tía para trasladar el problema. Pero la realidad la estabas viviendo en tu misma casa. Ahí estaba la situación. El problema no eras tú. El problema estaba en tu casa. El problema estaba con la autoridad. Y estabas en una rebeldía porque todo en ese momento era un autoritarismo, era una imposición, era la falta de afecto, la falta de comprensión, la falta de escucha. Y te encerrabas en ti mismo. Puede que tu adolescencia haya sido tranquila, puede que tu adolescencia no recuerdes momentos desagradables, pero en la mayoría esa etapa fue determinante. Pueda que lamentablemente, y digo lamentable porque cada uno tiene que vivir su propia etapa, la etapa de niñez es una, y después más adelante hablaremos de eso. La etapa de adolescente es otra. La etapa de joven adulto y de adultos son etapas que hay que vivirlas y vivirlas bien, sanamente. Para eso son etapas. Esas etapas siempre van a existir. Lo que cambia son los tiempos, son las circunstancias, son los procesos, pero la etapa es la misma. Lo que cambia son las épocas, pero la etapa de adolescente sigue siendo la misma. Quizás no sentías ni siquiera en el colegio o en el liceo
lo que te decían que era un segundo hogar. Quizás tampoco ahí sentías eso, porque no había nadie que te escuchara. Sin embargo, hicimos un recorrido. Sin embargo, a pesar de todo, había una fuerza en ti, en ese momento, en cualquier de ese momento de tu etapa, que podría sobrevivir por tu cuenta, porque te diste cuenta tú mismo o tú misma, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Quizás en ese momento te diste cuenta. Te diste cuenta que comprender que tus padres hicieron lo que pudieron y que tuvieron cosas buenas, que te enseñaron y que en algún momento tú escuchaste. Pueda que te frenaste un poco porque te diste cuenta, o porque algún adulto cercano te orientó sin saber que te estaba orientando. Pero este temazo pica y se extiende, como lo digo yo, pica y se extiende, porque te tienes que dar cuenta de tu adolescencia para que puedas entender al que tienes más cercano, a ese adolescente que está ahí esperando lo mejor de ti. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con Rompiendo Esquemas. Y aquí estamos de nuevo con Reencontrarse con la Adolescencia, Encuentro al Otro, en tu programa Rompiendo Esquemas en Radio Sintonía. Cuando quise hacer este recorrido de la adolescencia, de tu adolescencia, mi adolescencia, como les repito, todos los temas que escuchen para mí es una retroalimentación. Este es un tema que es importantísimo, sobre todo si tienes un adolescente cercano. ¿Por qué es importante? Porque si tú llegas a entender tu propia adolescencia, podrás entender al adolescente que tienes ahí a tu lado. Lo podrás entender, lo podrás comprender. No todo, cuando nosotros somos adolescentes, todo lo vemos muchas veces cuando estamos en esa rebeldía, lo vemos negro, lo vemos que nada es posible, nos sentimos frustrados y fracasados cuando tenemos esas dificultades, cuando no hay un acompañamiento, cuando vemos un autoritarismo constante, un debes hacer. Cuando escuchamos un no por respuesta sin darte más respuesta, valga la redundancia, pues no entendemos a nuestros padres, no logramos ver qué es lo que nos quieren transmitir. Y muchas veces lo que nos transmiten no es malo, pero la manera como lo hacen no es la adecuada. Si nosotros vemos los antepasados de ellos, sus generaciones pasadas, pues eso es un efecto dominó, vienen con una formación donde pues tú vas a formar lo que tú formaste, como tú fuiste formado. Eso no está nada malo, pero también tenemos que romper ese cordón umbilical, porque tenemos que empezar otra cosa totalmente diferente a lo que yo fui formado, totalmente diferente. A mí me gusta siempre dar testimonio de otras personas, sin decir nombres, o de mí misma, o de algunos casos que me llegan, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer. En mis consultas siempre llegan adolescentes, lo primero que me dicen es ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no me escuchan? Es la misma pregunta que nos hicimos nosotros hace muchos años cuando éramos adolescentes. Es la misma pregunta.
Y lo primero también que me dicen es que mi papá y mi mamá no se acuerdan que fueron adolescentes. Eso me lo dicen y me lo repiten mucho. Por eso quise poner este tema, reencontrarse con la adolescencia. Reencontrarte con tu adolescencia, encuentras al otro, vas a encontrar el otro. Reencontrarte con tu adolescencia, te vas a encontrar con tu hijo que es adolescente. Porque lo vas a entender. Todo lo vemos los que pasamos momentos difíciles en esa adolescencia, todo lo vemos que no funciona, nada sirve. Y eso se entiende, porque estás en una etapa donde no sabes qué hacer, ¿no? Y que muchas veces actúas entre niños, pero te molesta eso, y entonces quieres que te traten como adulto, pero también te molesta eso. Entonces estás ahí entre el cielo y la tierra, no sabes qué hacer, ¿no? Yo en lo particular me especialicé en adolescente. ¿Por qué? Porque quería saber de los adolescentes. No, yo me especialicé en adolescente. Yo estudié esa especialización en adolescente porque amo los adolescentes. Y amo los adolescentes porque yo fui una adolescente que viví momentos muy difíciles, porque fui una rebelde, porque hice cosas agradables y desagradables, porque viví muchísimos momentos, fueron sanos y otros no tan sanos, porque entiendo cuando dicen nadie me escucha, porque yo sentí lo mismo, pero yo también reconocí en ese tiempo, lo reconocí, que tenía unos padres que me enseñaron a su manera muchas cosas, a su manera, cosas que nunca fueron amados, pero que ellos de alguna forma amaban a sus hijos, amaron a sus hijos, me amaron a mí, pero yo no entendía. Hoy en día lo puedo confirmar, afirmar y reafirmar. Es posible que quizás a ti te enseñaron lo que no debías hacer, pero no lo supiste entender, comprender. Yo siempre digo que lo prohibido es llamativo. Tú prohíbele algo y el autoritario es así, prohibir. La palabra prohibir es que le estás diciendo no lo hagas y más lo haces. Un adolescente lo hace más rápido. Cualquier etapa lo hace cuando es prohibido algo. Entonces, en esa época pues te enseñaban de manera autoritaria el no. Y yo chocaba con esa palabra, ese no sin respuesta. Yo buscaba la respuesta, yo buscaba la verdad cuando habían cosas que no sabían cómo expresarlas, pero era su manera de cómo fueron también educados, también formados, ¿no? Yo no sabía, y muchos de ustedes le habrá pasado lo mismo, el que no entendía la manera de ellos amarte, la manera de ellos cuidarte. No sabía. Pues sí, cuando tus padres se sacrifican por ti y quizás perdieron muchas oportunidades por ti y nunca tú lo vistes, yo no lo vi, pero te dieron lo mejor que tenían para que tú pudieras, en ese tiempo se decía, ser alguien en la vida, porque así lo llamaban. Eso lo hicieron tus padres por ti. Así que en este momento vamos a otra pausa, porque les voy a dejar esa incógnita. ¿Qué hicieron tus padres por ti? Mucho. Pero, ¿qué es lo mucho que hicieron? Enuméralos, porque los tendrás ahí ocultos y quizás nunca los has expresado. Este es el momento en que los expresas. Vamos a otra pausa y ya regresamos con Rompiendo Esquemas.
Estás en sintonía de Rompiendo Esquemas. Y aquí estamos en tu radio sintonía con tu espacio Rompiendo Esquemas. Reencontrarse con la adolescencia, encuentro al otro. Y en el espacio anterior habíamos quedado en que sí, se pudo haber vivido momentos muy difíciles en la adolescencia, en tu adolescencia, en mi adolescencia. Pero es posible que muchas de las que tuviste, aprendiste de esas personas muchas cosas. Y de esas personas que tenías cercanas, muchas cosas. Y cuando digo las más cercanas, papá, mamá o con quien te hayas criado, aprendiste en ese tiempo de aquellas personas que no tenían nada que ver contigo, pero que de alguna manera te tenían cariño y quisieron, aunque no sabían orientar, lo hicieron. ¿Okay? Te enseñaron a lo que debías hacer. Te enseñaron a lo que no debías hacer, solo que era autoritario, como te lo enseñaron. Entonces te prohibían, y lo prohibido es llamativo, para la etapa que sea. Lo prohibido es llamativo. Cuando tú le dices prohibido salir, va a buscar la manera de salir. Prohibido de que te veas con X personas, vas a verte con X personas, porque lo prohibido es llamativo. Cuando tú le dices a un adolescente, y tú lo viviste como adolescente, cuando tú le dices no, sin darle otra respuesta, él va a buscar la manera de ver por qué tú le estás dando el no. Cuando a un adolescente se le miente, estás cayendo lo estás traicionando a él mismo. Y te estás traicionando a ti mismo porque te estás mintiendo. Y le estás mintiendo. Entonces, los padres sacrifican todo por ti. Y de alguna manera ellos en ese tiempo sacrificaron mucho por ti. Y quizás perdieron muchas oportunidades por ti. Y nunca lo viste. A mí me pasó. Pero te dieron lo mejor que ellos tenían para darte. Y hay algo que ellos nombraban mucho en su época y era quiero que seas alguien en la vida. Cosa que hoy en día esa palabra no debería existir. Todos somos alguien en la vida. Todos tenemos un valor en la vida. Porque, como lo dije en el tema anterior, la vida es un regalo. Entonces todos valemos, de alguna manera. Reencontrarse con la adolescencia, te encuentras con el otro, encuentro al otro. Ahora escucha bien esto. Puedes comprender, hoy en día puedes comprender a tus padres. No fue fácil lo que viviste, pero gracias a ellos aprendiste, aunque todavía tengas algunas heridas. Esa experiencia es la que te hace más fuerte y más sabio. Puede que tengas unas heridas, pero no te quedes con esas heridas, porque el adolescente que tengas ahí a tu lado necesita que tú estés sano para que puedas ser su compañero y puedas entenderlo. Y cuando digo el adolescente que tienes allí, no estoy hablando nada más de un papá, de una mamá, estoy hablando de educadores, estoy hablando de especialistas. Quizás cometiste como adolescente muchos errores. ¿Por qué? Por miedo, por rabia, por ira, por frustraciones, por tristeza. Pero aquí estás. Tú puedes cambiar de actitud, tú puedes superar todo eso. Y un adolescente, ¿qué es lo que necesita un adolescente? Yo siempre cuento, como les digo, algún testimonio o alguien que me llegue a la consulta o mi propia experiencia. Yo fui una adolescente rebelde. Yo fui una adolescente donde sentí bullying en mi propia casa. Yo fui una adolescente donde me subestimaron.
yo fui una adolescente muy golpeada en ese sentido. Yo fui una adolescente que sentía que ya no tenía ese amor y esa cercanía que tuve de niña. Yo fui una adolescente que no fue buena estudiante, que repitió muchos años en la secundaria. Yo fui una adolescente que empezó a estudiar a temprana edad y a trabajar simultáneamente, trabajaba y estudiaba. Y cuando empecé a estudiar en el pregrado, recuerdo, educación, yo lo hice no lo hice por mí, por mi formación o por mi proyecto de vida. Yo en ese momento no sabía lo que era un proyecto de vida. Yo lo hice por venganza. Yo lo hice para demostrarle a los más cercanos que yo sí servía para algo, como decía, para que sirvas para algo. Yo servía para algo. Con el tiempo, pues antes de terminar la carrera, afortunadamente, me di cuenta, porque uno cae en esas trampas, ¿no? En esas trampas mentales. Y me di cuenta que tenía que empezar a formarme y a crecer como persona por mí misma, no para demostrarle a los demás, y mucho menos en una venganza por lo que pasó en esa adolescencia. Esa es la forma con que ellos querían que yo reaccionara y que despertara. No era la adecuada y me lastimó, me hizo heridas, pero la superé, salí de eso y hoy en día le doy las gracias a Dios por la familia que tuve, por esos padres que me regaló, que hoy en día no están en este mundo terrenal, pero yo le doy las gracias a esos padres, a mis hermanos, a esos seres que me acompañaron, a esas personas que ni siquiera eran familia, pero que estuvieron allí y que me estuvieron guiando. Y hoy en día soy lo que soy gracias a toda esa gente que aprendí y que esa etapa la pude vivir de una manera no tan agradable, pero también viví unas maneras agradables. Con mis errores, pero me di cuenta que tuve muchas virtudes. Y eso me hizo especializarme en adolescente, porque el adolescente es una maravilla. El adolescente es una etapa maravillosa. Es una etapa de que hay que meterse en ese mundo. Muchas veces me llega la consulta a padres donde dicen, eso es una tontería lo que está pensando mi hijo o mi hija. Eso es una estupidez. Subestiman. Para ti puede ser una estupidez, para ti puede ser una tontería, pero dentro de su cerebro, de su pensamiento, para ellos no es una tontería. Tienes que valorarlo y meterte en eso que para ti es una tontería, entender y comprender que ellos no están sintiendo lo mismo como una tontería. Para ellos es importante. Y como es importante, mi invitación es que te metas en su mundo, le toques la puerta y pidas permiso para entrar en su mundo y ellos te la van a abrir. En la medida que no lo juzgues, la clave ¿dónde está? En que lo escuches. La clave está en que lo comprendas. La clave está en que lo ames. La clave está en que le pongas límites. Límites. Un adolescente le gusta eso, aunque no lo exprese. La clave está donde le pongas las reglas y las normas claras, sin mentiras alrededor, con ejemplo, desde tu propia verdad. Eso es lo que le interesa al adolescente. Pero bueno, me estoy metiendo en ese mundo maravilloso que quizás puede venir una segunda parte de este tema más adelante, porque se me está acabando el tiempo. Vamos a otra pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta con Rompiendo Esquemas. Y aquí estamos en tu radio sintonía, Rompiendo Esquemas. ¿Qué parte tan importante como es la alegría, la satisfacción de ver un adolescente alegre? ¿Qué satisfacción para el ser humano? No se imagina la satisfacción de ver un adolescente alegre. Un adolescente donde no te metas en tu mente que es un problema. No es un problema. No es nada difícil un adolescente. Es complejo, sí, porque tienes que entender muchas cosas.
Muchas veces llegan los adolescentes también a mi consulta y dicen, oye, ¿será que mi papá y mi mamá no se acuerdan que ellos fueron adolescentes? ¿Será que no se acuerdan ellos? No, quizás no se quieren acordar. O quizás tienen miedo. No sabemos. Yo muchas veces les digo a los adolescentes, no seas cruel, no juzgues. Tú no sabes por lo que pasó tu papá y tu mamá en esa etapa. No es que no se acuerden, es que tú también tienes que preguntar qué pasó contigo en esa etapa de adolescente. Por eso los adolescentes necesitan comprensión. Escúchalos, respétalos, acompáñalos. Así no te gusten muchas cosas, acompáñalos. La etapa, repito, es la misma etapa. Lo que cambian son los medios, lo que cambian son las circunstancias. Cuando nuestra adolescencia, pues, en mi adolescencia no existía un celular, en mi adolescencia no existía una computadora, en mi adolescencia no existía eso. En mi adolescencia todos los juegos eran tradicionales. Hoy en día un adolescente, ¿qué es lo que tiene de diferente? Eso, que tiene una computadora, que tiene un teléfono, que ya los juegos no son tradicionales, pero la etapa es la misma, la etapa no cambia, la etapa no modifica, la etapa es igual, solo que vivimos circunstancias totalmente diferentes, momentos totalmente diferentes, y que ha evolucionado hoy en día. Entonces hay que entender que te da miedo la computadora, meterte y ver, pues aprende. Que estás viendo que tu adolescente se está refugiando todos los días en un celular, pues revisa. No se lo quites, no se lo prohíbas, revisa. Confía en tu hijo. Pero pon límites, porque a ellos les gustan los límites. Y aunque mucha gente pueda estar escuchando y dice, no, ¿cómo que les gustan los límites? Les gustan los límites. Les gustan las reglas y las normas claras. Les gusta negociar. Pero cuando tú les hablas de normas y reglas claras, eso no se negocia. Se puede negociar otras cosas, pero las normas y las reglas no. Y ellos te van a entender, te van a comprender. Pero bueno, ya estamos en el último espacio. Como les dije, es posible que tenga una segunda parte de este tema, que es bastante interesante. Y como en todo programa, yo no puedo dejar los espacios de los pensamientos de esas grandes personas que hicieron mucho y que dejaron muchas huellas a nivel de su sabiduría en este mundo. Y voy a comenzar con San Juan Bosco, conocido también como Don Bosco, fundador de los salesianos. Y él decía, mi mayor satisfacción es verte alegre. Es decir, la mayor satisfacción que tenía Don Bosco era ver a un adolescente alegre, a un joven alegre. También él decía esta frase, basta que sean jóvenes para amarlos. Basta, qué belleza, qué belleza. Qué belleza, porque esa es una etapa maravillosa. La adolescencia es una etapa maravillosa. Hay un escritor de desarrollo personal estadounidense, Tony Robbins, que él decía, proponerse objetivos es el primer paso de convertir lo invisible en visible. Lo que tú veas que no es tangible, se va a convertir tangible. Lo que sea intangible va a ser tangible, lo vas a poder palpar. Es decir, no pienses que como tú viviste una mala adolescencia, tu hijo también va a vivir una mala adolescencia. No, sal de esa cueva, sana tus heridas, y como yo te digo, acompáñalo, escúchalo, entiéndelo, compréndelo. Y eso invisible que tú lo estás viendo se va a convertir en visible. Vas a ver un adolescente sano, un adolescente noble. Christopher Reubé, actor y director de cine,
que fue el Superman entre los años 1978 y 1987, él decía: no te rindas, no pierdas las esperanzas, no te traiciones, no te rindas con tu adolescente, no pierdas las esperanzas con tu adolescente, no lo traiciones, no te traiciones a ti mismo para que lo traiciones a él. Aquí me voy a detener también un poquito. Cuando un adolescente confía en ti algo, no lo traiciones, no lo comentes. Y si ese adolescente te está diciendo algo de él y te dice: esto es algo mío, que te lo estoy diciendo a ti, es a ti, tómalo a ti, tómalo como algo sagrado, como si te estuviera dando una cajita de oro, como un cristal, porque si ese cristal se llega a romper, no va a haber esa confianza más nunca de ese adolescente hacia ti. Y eso va con todos los que tienen en los adolescentes cercanos. Reencontrarse con la adolescencia, encuentro al otro. Y cómo transmitirle todo eso con voluntad de comprender y de apoyarlos. Crear un estilo adecuado de crianza y educación. Escúchenlo bien, adecuado. No hay una única fórmula para formar un adolescente, pero hoy sabemos que es importante que nuestros niños, escúchenlo bien, desde niños crezcan con firmeza y amor. Que tengan una infancia sana, da fortaleza. A mí me ayudó esa infancia sana, aunque tuve esa etapa muy compleja, pero me ayudó que yo venía de esa infancia sana. Y eso fortalece para que un adolescente y un adulto sean seguros con identidad y objetivos y metas claras. Lo mejor es escuchar, hablar con tu hijo e hija y hacerles partícipes de su propia educación, de su propia experiencia. Educarles con las consecuencias positivas y negativas, no con castigos. Valorar su esfuerzo y avances, sentirse queridos, sin condiciones. Eso es un gran paso de este gran viaje del adolescente. Pero sobre todo, que viva su propia experiencia. Recuerda, que viva su propia experiencia, no la vivas por ello, a pesar de lo que tú viviste. Y bueno, les recuerdo que el momento es ahora y ya nos despedimos. Quiero recordarles mis cuentas @rompiendo esquemas radio en Instagram. Suscríbanse a mi canal de YouTube, que está saliendo, pues este tema sale los días lunes. Mi canal de YouTube es Rompiendo Esquemas. Pueden escribirme sus sugerencias a mi correo rompiendoesquemas radio25@gmail.com. Muchas gracias y un gran abrazo. Nos escucharemos el próximo sábado en este Rompiendo Esquemas, tu radio sintonía. Chao, chao. Gracias amigos por acompañarme en Rompiendo Esquemas. Estuvimos con ustedes la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montajes, Moisés López. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. Y en la conducción y producción de este espacio, y quien les habló, María Hernández, certificado de locución número 59473.